Si alguno ha llegado nuevo, por favor levante su mano para que los hermanos del comité de bienvenida le den las tarjetas. Levante su mano ahí, no tenga miedo. ¿Alguien más llegó por primera vez? Levante su mano para que los hermanos lo vean. Bueno, ¿qué les parece, hermanos, si nos preparamos para estudiar la palabra del Señor y poderla digerir, ¿verdad? En nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor? ¿Les parece? Vamos a buscar su dirección en esta hora. Padre, venimos a ti creyendo de que tú eres Dios todopoderoso, que haces todas las cosas según el designio de tu voluntad soberana. Nadie te dice lo que debes de hacer. Nadie te da órdenes. Al contrario, tú eres el Rey de Reyes. Padre, venimos aquí a tener un encuentro con tu palabra. Y tu siervo no es capaz de poder exponerla sin tu ayuda. Yo necesito, Señor, que tú llenes mi espíritu, mi ser, de tal manera que cuando yo hable sea guiado por tu espíritu. Señor, permite que la palabra que se va a dar hoy pueda regresar a ti con frutos. Padre, porque para eso tú la has mandado. Rogamos, Señor, de que tú limpies nuestros corazones, que tú limpies nuestra mente, que si el enemigo quiere poner algún pensamiento fuera de lo que es la meditación de tu palabra, que tú lo reprendas, Señor, de este lugar, de nuestras mentes. Permite, Señor, que podamos disfrutar tu palabra. Permite que esta palabra pueda ser de un impacto en la vida de las personas que nos escuchen, tanto aquí como en línea. Que sea, Señor, un refrigerio, un ánimo para sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te pedimos y te encomendamos este tiempo. Amén. Yo recuerdo haber leído una historia real de lo que sucedió en el ayuntamiento en Pensilvania. Recuerdo haber leído esta historia. Ellos construyeron una estación de bomberos, un ayuntamiento y todo lo demás. Y el pueblo se reunió para dar la inauguración de esos edificios. Estaban bien orgullosos, hermanos, porque estaban bien bonitos, ¿verdad? Unos ladrillos rojos, todo lo demás. Y el pueblo aplaudía y qué bien, ¿no? Sin embargo, cuando se mudaron para estos edificios, adivine qué pasó. Empezaron a notar que las puertas no cerraban como del todo bien. Algunas ventanas como que no abrían. Empezaron a notar por las paredes algunas grietas. La puerta principal, cuando trataban de abrirla, no abría con la llave. El edificio empezó en el techo a tener goteras, empezó a mojarse. Bueno, para hacerle la historia corta, aquellos edificios se vinieron abajo. No mucho tiempo después de haberlos construido.
Y se dijeron, bueno, pero ¿por qué sucedió todo esto? Si es un edificio prácticamente nuevo. Resulta usted que los que construyeron no se dieron cuenta de que donde ellos pusieron esos edificios, en la parte más abajo de la tierra, se habían cavado ciertos túneles y se estaba extrayendo, creo que era como carbón, rocas o lo que sea, y estaban por debajo. ¿Y qué es lo que pasó? Que todo ese edificio, esos edificios fenomenales, no tenían en la parte de abajo, en el fundamento, no tenían una fundación sólida. Y claro, al ponerle todo ese peso y estar no hueco, pero muy movediza la tierra, claramente el edificio empezó a bajar hasta el punto, empezó a romper las paredes, y cuando vienen a ver, todo se vino abajo en algo que se llama un socavón. Un socavón, han oído esa palabra, ¿verdad? Un socavón, boom, que es como si la tierra se lo tragara. Algo así pasó. Y yo creo que esto nos ilustra en cierta manera los socavones espirituales que suceden en las vidas nuestras, pueden suceder, Dios quiera que no, y los socavones que suceden en los matrimonios. Lentamente, casi de una manera imperceptible, una miradita por aquí, una bromita por allá, una falta de lectura de la palabra, el no ir a la iglesia, el empezarse a descuidar, el empezar a anidar pensamientos pecaminosos, empezarle a dar vueltas al pecado, y de un momento a otro el esposo engaña a la esposa o la esposa lo engaña a él. Empiezan las peleas, las disputas, problemas económicos, y cuando usted viene a ver, ese matrimonio hace así, ¡pum!, y cae en un socavón espiritual. Las personas que experimentan este socavón espiritual notan cómo ni su economía, ni su matrimonio, ni sus hijos andan bien. Yo me recuerdo una canción antigua de Dani Berríos que decía: la bendición es algo que se siente. Si usted siente cuando su vida o su matrimonio está siendo bendecido por Dios, usted lo nota. Y yo no creo, hermanos, que esa es la voluntad de Dios, ni para su vida, ni para la mía, ni para nuestros matrimonios. Incluso usted puede estar económicamente bien, pero ve a su familia, ve a sus hijos, ve a su matrimonio y dice: como que algo me falta, algo aquí no está bien. Yo no siento que Dios me está bendiciendo. Bueno, el Salmo 1 es la respuesta. Y si nosotros miramos, busca el Salmo 1. Los salmos, para dar un poquito de introducción a este texto que vamos a estudiar, los salmos no se escribieron en el orden en que usted lo ve. Ejemplo, el Salmo 2 no fue escrito después del Salmo 1 y así sucesivamente. Por decirle un ejemplo, el salmo más antiguo de todos es el Salmo 90. En pocas palabras, el Salmo 90 debería ser el primero, ¿no? Porque fue el más antiguo. Y esto fue escrito por Moisés durante el Éxodo. Y el salmo más cercano a nosotros en cuanto al tiempo es el Salmo 126, digamos que es el más nuevecito, ¿verdad? Y fue escrito 1000 años después del Salmo 1. Así que se puede dar una idea, cuando los judíos regresaron de la cautividad babilónica. Sin embargo, usted nota cómo el Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios para compilar los salmos en cierto orden.
El Salmo 1 en primer lugar y el Salmo 2 en segundo lugar. El Salmo 1 exalta la ley de Dios. El Salmo 2 exalta al Mesías. El primero, usted lo ve que empieza: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de impíos o de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sin embargo, si nota, el Salmo 2, vea cómo termina. El Salmo 2 termina: bienaventurados son todos aquellos que se refugian en Él, en el Mesías. Algunos críticos dicen que los dos salmos antes eran uno solo, una sola unidad. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo puso estos dos salmos juntos? ¿Por qué pone este acá y el otro allá? Mira, hermano, le voy a decir algo. Aquí se enfatiza la palabra bienaventurado o feliz. ¿Y saben por qué están estos dos salmos aquí? Porque nadie, absolutamente nadie, puede ser feliz sin tener una relación personal con el Mesías, con Jesús de Nazaret. Y nadie puede ser verdaderamente feliz si no tiene una relación con su palabra. Una relación con Jesús y una relación con su palabra. Ahora, yo cuando estuve mirando este pasaje, me hice esta pregunta: ¿a qué tipo de persona es la que Dios bendice? Porque yo quisiera ser bendecido, ¿no? Y usted también. Aunque podemos decir, sí, estamos bendecidos por Dios y todo lo demás. Pero ¿a qué tipo de persona o de cristiano Dios lo hace una persona verdaderamente feliz? Que usted se acuesta y te dice: yo soy una persona verdaderamente feliz. Bueno, la persona verdaderamente feliz, de acuerdo al Salmo 1, es aquella persona que precisamente evita el socavón espiritual. Hay veces que decimos: ¿y por qué estos grandes pastores salen en las noticias que cayeron en adulterio y que sucedió esto? Pero si eran tremendos predicadores, evangelistas. El socavón espiritual ha venido a la vida de ellos y puede venir en la vida de cualquiera de nosotros si nos descuidamos. El pecado no distingue rangos, ni títulos, ni posiciones eclesiásticas. Si nosotros no decidimos en nuestro corazón evitar el socavón espiritual, la ruina va a llegar a nosotros y va a llegar a nuestros matrimonios. Note cómo el Salmo 1 lo explica. Vea que dice aquí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de los burladores. El Salmo y los Salmos son escritos en una forma poética. La forma de poesía, o lo que le llaman la poesía hebraica, la poesía de los hebreos, no es como la poesía de nosotros en español. Para ellos, buscar la rima y buscar esa musicalidad en los versículos, lo que hacían algo que se llamaban paralelismos, y hay muchos tipos de paralelismos en los salmos. Y por lo general, los paralelismos son palabras, el autor usa palabras similares
algunos que le llaman paralelismos sinónimos, donde una palabra en una línea y la otra que sigue es prácticamente igual. Y el objetivo es simplemente hacer un énfasis. Repiten lo mismo, pero con otras palabras. Eso es lo que se llama paralelismo hebraico. Pero existen muchos. El sinónimo es cuando usan palabras sinónimas. Pero cuando nosotros entramos al Salmo 1, es otro tipo de paralelismo, ¿verdad? Que se llama paralelismo sintético. Sintético quiere decir que él en una línea dice una cosa, en la segunda línea agrega un poco más, no es igual, agrega la intensidad y en el último le agrega más intensidad. Entonces, desde ese punto de vista vamos a analizar el versículo 1, ¿le parece? Vea primeramente los verbos. Aquí hay 3 verbos. El verbo anduvo, estuvo y se sentó. Recuerden que en este tipo de paralelismo va aumentando la intensidad. Vea, dice, primero note que el salmista dice, no anduvo en consejo de malos. ¿Quién es una persona feliz? La persona feliz es aquella que no se deja arrastrar. Pero ¿cómo se produce ese socavón? ¿Cómo que se produce ese arrastramiento hacia el mal? Primero, la persona escoge coquetear. Fíjese que primero es empieza a relacionarse con personas que no se tiene que relacionar, madres y padres que le dicen a sus hijos, esa amistad no te conviene, esa amistad no te conviene. Y dice, ay mamá, es que tú no confías en mí. Y una mamá le dijo, mija, yo confío en ti 100%. En quien no confío es en el diablo. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es que empieza el resquebrajamiento espiritual? La persona primeramente empieza a coquetear. Dice aquí que empieza a andar, se empieza a juntar con personas que no se tiene que juntar. Vea el segundo verbo, estuvo. Segundo, después que se empieza a juntar con personas que andan en la maldad, empieza a participar. Ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, primeramente coquetea. Esa gente lo atrae y después empieza a unirse a ellos, está con ellos, convive con ellos y vea, como dice el tercer verbo, se sienta en silla de los burladores. La palabra que él enfatiza aquí es la palabra sentarse. Ya no solamente anda con ellos, participa, ahora se sientan. Y el hecho de sentarse da la idea ya de una camaradería y de una intimidad donde ambos ya son tan amigos que comparten exactamente las mismas cosas. La idea aquí es sentarse, es permanecer, ¿verdad? Una morada que permanente, es decir, una relación ya tan íntima que empieza ya a burlarse inclusive de las cosas de Dios. Chistecitos, bromas, usando el nombre de Jesús para decir malas palabras, y lo dicen y todo el mundo cuá, 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 se ríe cuando se está usando el nombre de Jesús y de Dios en vano. Y aquel que tal vez un día estuvo en la iglesia, ahora se ríe con los pecadores. Ahora se ríe cuando el mundo se burla de Cristo. ¿A qué nivel puede llegar el deterioro, el socavón espiritual en un ser humano? Hermanos, yo conocí un hombre que iba a la iglesia hace muchos años. Empezó a andar con amigos y lo vi, el mismo patrón lo vi. Empezó a reírse con los chistecitos,
obscenos en el trabajo con sus amigos. Lo invitaban a fiesta, ahí empezó a participar, empezó a tomar. Y después no era solamente bebida, ya le empezaron a dar droga, cocaína, y fue aumentando la dosis. Empezó a visitar y a tener relaciones sexuales con prostitutas. Vinieron problemas económicos porque ya no podía mantener las adicciones que tenía. Empezó a tener problemas con su esposa. Ella lo dejó porque ¿quién quería estar con una persona así? Y un día en una pelea con otro drogadicto, con otro compañero de parranda, aquel sacó un revólver y le pegó un tiro. ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron en un canal de Miami, muerto con un tiro en la cabeza. Dejó a su esposa, dejó a 3 hijos huérfanos y un cuarto hijo que nunca conoció porque su esposa estaba en estado, una ruina total. Echó a perder, desgració su vida. Arruinó la vida de su familia. Arruinó su propia vida. Hermanos queridos y amados, yo no creo que Dios quiera eso para usted. Yo no creo que Dios quiera la ruina espiritual de su vida. Por supuesto que no. Por eso cuando hay un hombre que usted lo ve que es feliz, no es porque es un suertudo. Es un suertudo. No es un suertudo. Es que su felicidad depende de las cosas que escoge no hacer. Y hay que tener la sabiduría de saber qué no hacer para no terminar en un socavón espiritual, en una ruina. Porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Esa no es la voluntad de Dios para tu matrimonio. Él quiere que tú te goces. Él quiere que tú tengas alegría. Que tú pongas la cabeza en la almohada y tú sientas la paz de Dios. ¿A quién Dios bendice? ¿A quién Dios lo hace una persona feliz? Aquí está lo que sí hace el hombre bendecido por Dios. ¿Y sabe lo que hace? Vea cómo sigue. Sino que en la ley de Jehová se deleita día y noche, medita en ella. Vea aquí el juego de palabras. Es maravilloso. Mírelo conmigo, hermano. Mírelo conmigo ahí. Mire. Toma un poquito de agua para refrescar. Fíjese los verbos que están atrás. Recuerdan que era andar, estar y sentarse con pecadores, ¿cierto? Bueno, en vez de deleitarse, y esta palabra aquí es clave, la palabra deleitarse. En vez de deleitarse en las malas compañías, en andar, en estar o en sentarse con las malas compañías, esta persona escoge el deleite no en personas externas, sino es en algo interno. Fíjese que cada uno de estos verbos tienen que ver con algo externo. Andar, estar, sentarse, son actividades que su cuerpo de una manera física lo hace. Pero es que el deleite no es físico, es interno, es espiritual, es emocional. ¿Lo ven aquí? Cuando hay una persona bendecida por Dios, es una persona que internamente en su espíritu, en su alma y en su ser encuentra un deleite. Tiene un apetito diferente. Empieza a interiorizar la palabra de Dios. Y cuando él se deleita en la palabra de Dios, en su espíritu está siendo nutrido.
Su alma está recibiendo la comida espiritual. Por eso es que Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma tiene una dieta. El alma tiene una dieta que se llama la palabra de Dios. Todo el consejo de su palabra. Pero cuando usted alimenta no solamente su cuerpo, alimenta su alma, ese alimento empieza a cambiar su andar, su estar y con quien se sienta a compartir, porque cambia su estilo de vida. No es que me lavaron el cerebro. Bueno, en cierta manera es bueno que nos laven para que la palabra de Dios saque toda la cochinada que tenemos, sino que me limpia, me purifica. Aquí cuando habla de deleite, habla de reflexionar. Habla, como dijo alguien, dejar que la palabra de Dios me lea. No solamente leer la palabra, sino dejarla que ella me lea. Veo a los salmistas que dicen: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad. Cuando yo voy delante de la palabra es diferente a cuando yo miro a través de un espejo. Cuando usted mira a través de un cristal, usted ve lo que está afuera. Pero cuando usted mira un espejo, se está viendo a sí mismo. Por lo tanto, la palabra no es un cristal. La palabra es un espejo donde me deja ver cómo está mi condición espiritual, cómo estoy yo delante de Dios, para evitar, hermano, un fracaso en mi matrimonio, para evitar un fracaso con mis hijos, para evitar que yo mismo pierda inclusive hasta la vida. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer para alimentar. Pero hay algo interesante aquí. Se deleita en algo. ¿Y sabe cuándo nosotros nos deleitamos en algo? Cuando nosotros le damos el valor. Cuando nosotros le damos el valor porque creemos que es importante. ¿Y sabe qué? Algo interesantísimo. Fíjese, cuando yo estaba viendo esto, yo me recuerdo que estaba en mi cuarto, en mi apartamento, y estaba en este punto, estaba preparando el sermón hasta este punto. Y como sucede muchas veces cuando uno está preparando un mensaje, de pronto viene una idea a la mente. Por eso que dice la palabra que no tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y podemos discernir la palabra por medios espirituales. El Espíritu Santo me puso a mí que yo meditara en Romanos 8:5. Si lo tienen por ahí, por favor, búsquenlo. Ve ahí, hermano, Romanos 8:5. Porque aquí habla de un deleite en la palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos 5. Porque los que son de la carne, es decir, la persona que no tiene a Dios, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, y le voy a poner el verbo porque está implícito, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra aquí, pensar, en Romanos 8:5? En griego es la palabra proneo, que significa enfocar la mente de uno en algo que nosotros entendemos que nos va a dar vida y satisfacción. La frase andar en el Espíritu no es lo mismo que estar lleno del Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, yo fijo mi mente en las cosas que tienen que ver con el Espíritu. ¿Qué cosas tienen que ver con el Espíritu? La palabra de Dios. Por eso que dice la palabra, que la palabra de Dios abunde en nosotros. Es poner la mente y decir: en la palabra es donde yo voy a encontrar la felicidad. Es en la oración y es en mi relación con Cristo donde yo voy a experimentar la felicidad.
En pocas palabras, es decir, si yo enfoco mi mente en las cosas que son espirituales, yo voy a andar en el Espíritu. Y cuando yo ando en el Espíritu, porque mi mente está enfocada en las cosas espirituales, entonces viene la llenura del Espíritu, que es el control que el Espíritu tiene sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones y sobre nuestras acciones. Pero primero hay que andar con el Espíritu para entonces estar llenos o controlados por el Espíritu Santo. ¿Ven la relación? Por lo tanto, cuando en el Antiguo Testamento estamos viendo en el Salmo 1 y habla de que el hombre de Dios es un hombre bendecido cuando pone su cimiento, los cimientos de su casa, en la palabra de Dios. Y le dice a los hijos: me va quitando esos pósters que tiene ahí de todos esos artistas paganos, me lo quitas de ahí y vamos a poner versículos bíblicos. Hacer que la palabra de Dios reine, hacer que la palabra de Dios sea el fundamento de mis hijos, hacer que la palabra de Dios sea mi conversación, no los artistas. Hacer que la palabra de Dios sea la base con la que yo tomo las decisiones para que entonces todo me vaya bien. Hermanos, la felicidad no es un accidente. La felicidad no es de un suertudo que de pronto Dios lo bendijo así como de fly, así. No, hermano. Es el resultado de un andar con Dios. Es un resultado de poner la palabra de Dios como la base de mis acciones, la base de mi matrimonio. Por eso es que dice Salmo 19, búscalo por ahí también porque no creo que está en la pantalla. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Estoy en el versículo 7, Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel. Mire lo que dice acá: que hace sabio al sencillo, al que no ha tenido estudio, lo hace sabio. Porque hay gente que tienen estudio pero no tienen sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice, su palabra son deseables más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces, más dulces que la miel y que la que destila del panal. No sé si usted ha tenido la experiencia de agarrar un pedazo de panal y comérselo así. Es una delicia. Tu siervo además es amonestado con ellos. Dice, y en guardarlo, no solamente memorizarlo, hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque nosotros somos los más que nos engañamos a nosotros mismos. Líbrame, Señor, de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y dice, mire qué lindo él termina acá. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que mis pensamientos, que mis dichos, que mi boca sea agradable delante de tu presencia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tu palabra yo la encuentro dulce. Ahora, cuando estaba preparando esto también me dije, ¿y por qué a veces nosotros no tenemos apetito por la palabra? ¿Por qué no la vemos así? Ay, que hoy me voy a leer este pasaje. Uy, termina que tengo que irme a leer la Biblia. ¿Qué ha pasado con nuestro apetito? ¿Será que nos dio COVID espiritual? Porque cuando le da COVID, ¿sabe lo que pasa? Pierde el apetito. Puede que sea un COVID espiritual. Pero aún así, hay vacuna para eso, hermano. Hay remedio. Le voy a poner un ejemplo. Mira, hermano, antes, usted sabe que yo tuve un régimen alimentario muy exigente. Yo veía una lechuga y le hacía así.
veía una ensalada, le echaba, ¿cómo se llama esto? La salsa esa, ¿cómo es? El dressing ese. El aderezo, perfecto. Y eso para darle un poco de sabor, como para engañar un poco la lengua, no sé, que me supiera algo, que realmente. Mira, hermano, ahora yo miro una ensalada y hasta se me empieza a hacer agua a la boca. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo es bien chiflado, hermano, bien chiflado. Somos bien chiflados. Pero a lo que usted acostumbra al cuerpo, a eso se acostumbra. Póngase el despertador todos los días a las 5 de la mañana para que usted vea que a las 5 de la mañana usted está ¡pling! ¿Por qué? Empiece a comer ensalada y usted verá que después la va a desear. Al principio le va a hacer pero después va a decir esto está rico, no era tan malo como yo pensaba. Y de un pronto acá empieza a abrírsele el apetito. Por eso cuando nosotros vemos el Salmo 1, yo me pregunté, pero bueno, ¿cuál es la receta para uno deleitarse en la palabra? ¿Sabe cuál es? Empieza a meditar en ella de día y de noche. Empecemos a hacerlo. Y usted verá que cuando lo empieza a hacer, va a tener un apetito mayor por la palabra de Dios. Y fíjese lo que pasa, hermano, cuando usted ve esto, Dios bendice a alguien, hermano, cuando se deleita en la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que si nosotros nos deleitamos en eso, algo va a pasar. Mire lo que va a pasar. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No sé si sale la foto por ahí. Hay una fotito que yo creo que puse ahí. No sé si ¿usted ve esa foto de ahí? Esa es la finca de mis padres en Cuba. En ese lugar me crié yo casi desde que nací hasta ese río. Ahí aprendí yo a nadar. Y todos esos árboles que ustedes ven ahí alrededor del río, verdecitos. Yo vi de primera mano qué cosas estar junto a corrientes de agua. Y me pregunté, ¿por qué la ilustración? ¿Por qué la ilustración? Hermano, cuando hay un árbol que está junto a las corrientes de agua, hay estabilidad, hay firmeza. No es que mudámonos de aquí hoy, mañana nos mudamos para el otro lado y agarro un trabajo aquí, agarro al otro allá y es múdate y cambia de lugar. Hermano, yo sé que Dios nos mueve, pero Dios también ama la estabilidad y Dios ama la firmeza. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y fíjese aquí que dice, no es un árbol silvestre. No, es un árbol que ha sido plantado. Note el detalle acá. Y cuando usted planta algo, usted lo saca de donde está y lo pone en el lugar. Por lo tanto, cuando usted se deleita en la palabra de Dios, Dios lo lleva desde el lugar que donde usted está, a lo mejor de falta de prosperidad, a lo mejor con dificultades, y Dios lo pone en el lugar donde usted va a florecer. Pero eso lo hace Dios. Usted no provoca la prosperidad. Dios lo pone en el lugar correcto. Y es que el campesino, hermano, yo como le mostré en esa foto, nosotros cultivábamos el campo. Yo sé cultivar el campo desde chiquito. Y yo sé cuando uno trasplanta algo y dónde lo pone. Y como campesinos nosotros sabemos que el agua es lo más importante en una tierra. Si usted no tiene agua, esa tierra casi no vale nada. Pero si usted tiene agua, tiene pozo, eso vale. Porque sin el agua no hay producción. Y por la tierra usted le puede echar un poco de fertilizante, pero si no hay agua, ahí no hay nada, hermano. Por lo tanto, hermano, cuando Dios te trasplanta, Dios te ubica en un lugar para bendecirte. Y mira lo que dice aquí, y da su fruto en su tiempo. Cuando Dios te pone en un lugar y cuando tus caminos son agradables delante del Señor,
Él hace que tu vida tenga fruto. Él hace, hermano, fruto no solamente económico, hermano, sino almas convertidas, vidas tocadas, porque Dios usó tu vida para que mucha gente vinieran a Cristo, para que muchas personas arreglaran sus matrimonios. Esa es la bendición del pastorado, donde uno puede entrar en la vida de ciertas personas que están luchando, y uno dice: qué lindo es que Dios me pueda usar para remendar, para consolar, para ser de bendición. Pero Jesús dice en su palabra, en Juan capítulo 15: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando Dios te planta en un lugar, Él quiere que en ese lugar tú florezca. Recuerdo aquel himno que decía: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés, porque ahí donde Dios te ha plantado, ahí Dios te va a usar para que seas de bendición. Y Él te va a poner en un lugar donde nunca te va a faltar el agua, donde nunca jamás vas a tener necesidad de nada. Y dice aquí en esta palabra, dice: su hoja no cae. ¿Y sabe por qué caen las hojas? Normalmente las hojas caen. Es un sistema de autoprotección de las plantas. Cuando ellos ven, la planta ve que no puede tener agua suficiente ni mandar el alimento a ciertas hojas, inmediatamente ¡pum! La empieza ¿a qué? A que se caiga, a eliminar hojas para poder subsistir. Por eso cuando usted ve que plantan árboles aquí en cierto lugar, usted no lo ve que le cortan todo, porque las raíces, hermano, no son capaces. Si le dejan todas esas flores y todas esas ramas, se muere, porque el suelo no tiene la capacidad para mandar el agua y los nutrientes allá arriba. ¿Qué es lo que está diciendo cuando su hoja no cae? Que constantemente va a haber la provisión de agua, constantemente va a haber la provisión de nutrientes. Dios se va a encargar. Si tú meditas en su palabra, si tú te deleitas en la palabra de Dios, Él se va a encargar de prosperar tu camino. Y Él es responsable directo. Por eso dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Deleítate en mi palabra, deleítate en mí, que yo me voy a encargar de tu sostén, yo me voy a encargar de tu nutrición, yo me voy a encargar de tus hijos, yo me voy a encargar de tu trabajo. Pero ven a mí, la fuente de vida. Ven a mí, a las aguas. Por eso dice la palabra: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la palabra del Señor que mora en abundancia en cada uno de nosotros, para que sintamos la fructificación de Dios. Y como si esto fuera poco, el Salmo termina con un final feliz. Por tanto, por todo lo que hemos dicho, en el día del juicio, porque aquí en la tierra vamos a tener aflicción, pero dice: los malos no van a poder pararse en la congregación de los justos. Cuando todo esto termine, cuando Dios enjugue toda lágrima de los ojos nuestros, cuando estemos en gloria, allí no habrá los malignos, no habrán con los que tú te sentabas, con los que tú andabas, con lo que tú te deleitabas. No van a estar allí. Sin embargo, tú, tu familia y tus hijos van a poder tener la bendición, porque dice aquí: porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición eterna. Eterna, hermano. Sin embargo, nosotros eternamente vamos a poder estar junto con nuestra familia en los cielos. En los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, esto es una verdad del tamaño de una catedral, como dicen por ahí. Josué conquistó la montaña del Negev, el área que rodea a Josén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel, las colinas de Galilea. Y todo porque obedeció el mandamiento de Dios. Esfuérzate y sé valiente para meditar y cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
de día y de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y así fue con Josué. Así fue con Josué, que dice con José que todo lo que hacía, dice la Biblia, que Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Significa que me va a hacer rico? No, pero tú sientes la bendición de Jehová delante de ti. En cada paso, en cada decisión, Jehová siempre va al frente de ti como gran guerrero. Si tú lo pones a él en primer lugar en tu vida, y tú y yo llenamos nuestro corazón de su palabra, él te guiará a pastos, te guiará a pastos verdes. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión, hermano. Arrepiéntete. Si estás juntándote con gente que no tiene que juntarte, corta eso. Entrégate a Cristo, el Mesías. Te animo a que te entregues a Cristo. O andas con esa gente o andas con Cristo. Pero tú debes de tomar una decisión. Y el que elige a Cristo vive feliz. Pero ¿cómo, pastor? Sí. Porque aún las cosas negativas, Dios las va a cambiar a bien. Aún esas cosas. ¿Quieres ser feliz? Abraza la compañía de Cristo. Permanece en su palabra. Y le voy a dejar una tareita. ¿Qué le parece? ¿Le parece o no? Mire, usted quiere deleitarse en su palabra. Voy a dar algo rapidito. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Si pueden memorizar 5 letras, yo creo que ustedes van a poder tener su devocional sin ningún tipo de problema, y va a dejar que la palabra alimente su espíritu. ¿Le parece? 5 letras nada más. 5. Y así usted puede hacer un estudio bíblico en su casa con gente. La primera letra es P. La segunda es también P. La tercera es M. C, C. P, P, M, C, C. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, si usted tiene cualquier pasaje, la primera P es pecado. ¿Qué pecado hay aquí que yo debo de evitar? Ya me lo copiaron por ahí. Primera P, ¿qué pecado hay que evitar? 2. La segunda P, fíjense que es facilito. P, P, M, C, C. Ya. La segunda P es, ¿qué promesa yo tengo que confiar? ¿Hay alguna promesa? Si no hay, hermano, no la invente. Pero si está, hay que creerla. La M, ¿qué mandamientos yo debo de obedecer? ¿Estamos bien ahí? P, P, M, mandamiento. C, ¿qué conocimiento yo debo de retener? Y la última C, ¿qué cambio o qué decisión yo voy a hacer en mi vida? P, P, M, C, C. Abre la palabra y empieza a buscar. ¿Hay aquí algún pecado que debo evitar? ¿Hay alguna promesa que debo confiar? ¿Hay algún mandamiento? ¿Hay algún conocimiento? ¿Hay algún cambio que tengo que hacer? Y ya hice un estudio. Así de fácil. Amén. Vamos a hacer la tarea. Muy bien. Y que la palabra de Dios abunde, hermano, y que nos deleitemos en la palabra para que el Señor nos bendiga. Te bendiga a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos y hasta el gato de la casa. Te lo bendiga. Amén. Señor le bendiga, hermano. Un abrazo. Vamos a orar. Vamos a orar y a pedirle la dirección del Señor. Padre, yo miro esta congregación, miro a estos hermanos que están acá, y yo no sé el corazón de nadie, pero tú sí. Padre, es tan fácil desviarse, es tan fácil, que yo te ruego en el nombre de Jesús, que si hay alguien aquí que no desea experimentar un socavón espiritual, que ellos hoy procedan a un arrepentimiento. Si tú estás aquí y no conoces de Dios, yo estoy seguro que tú no quieres una ruina espiritual. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús a que te arrepientas.
¿Te parece? Todo el mundo con los ojos cerrados. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie un momentito. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que no ha tomado una decisión por Cristo, que no ha invitado a Cristo a su corazón, que no ha decidido arrepentirse del camino que lleva, que hoy lo pueda hacer. Ora conmigo ahí, ora conmigo ahí. Si tú te quieres entregar a Cristo, quieres experimentar esa felicidad que habla la palabra, debes de arrepentirte y creer de todo tu corazón en Cristo Jesús. Ora conmigo ahí. Yo nada más te voy a guiar, pero tú hazlo de tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo he andado en mis propios caminos.